Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. Bienvenidos al canal de las Américas. Gracias por acompañarnos. Un gusto y un compromiso compartir con ustedes. Conmoción en Perú. Alan García, expresidente de 69 años de edad, se ha quitado la vida en horas de la mañana de hoy. Lo hizo en el momento en que iba a ser detenido por orden judicial por presuntos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Se disparó en la cabeza en una habitación de su residencia en Lima, donde se había encerrado a la espera de la llegada de su abogado. Fuentes médicas señalaron que García sufrió 3 paros cardiorrespiratorios durante la intervención quirúrgica a la que fue sometido después de ingresar al hospital. Finalmente, a las 10:30 de la mañana, y luego de varias especulaciones sobre su muerte, fue confirmado su deceso por el propio presidente Martín Vizcarra en su cuenta de Twitter. Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García, envío mis condolencias a su familia y seres queridos. El abogado de Alan García denunció que no se cumplieron los protocolos para detener al exmandatario. Señaló que de haberse cumplido el proceso, de acuerdo a la ley, la situación no hubiese tenido este trágico final. No aguantó la presión. Perú amaneció con los ánimos caldeados. A primera hora, la policía judicial cumplía con la orden de detención preliminar contra el expresidente Alan García por su presunta participación en casos de corrupción con la constructora Odebrecht. Sin embargo, los agentes no pudieron cumplir con el objetivo. Minutos antes de ingresar a la residencia, el exmandatario se encerró en su cuarto e intentó suicidarse. García se disparó en la cabeza, quedando en una situación de gravedad. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad lo trasladaron al Hospital Casimiro Ulloa en Miraflores y fue ingresado de manera inmediata al área de trauma shock. Según testigos, García estaba cubierto por una manta roja y poco después llegó al lugar uno de sus hijos y varios representantes del Partido Aprista peruano. Después, el director del hospital confirmó que el expresidente presentaba un disparo con orificio de entrada y salida. Adelantaban una operación para estabilizarlo y mantenerlo con vida. Pese a los esfuerzos de los médicos, casi 4 horas después de los hechos, el expresidente falleció. La justicia había ordenado la detención provisional por 10 días después de que el pasado domingo se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la justicia peruana, revelara que Luis Nava, secretario presidencial bajo su gobierno, y Miguel Atala recibieron $4 millones de la empresa para lograr el contrato de construcción de la línea 1 del Metro de Lima. García tenía desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, hecho que lo llevó a solicitar asilo en la Embajada de Uruguay, pero Montevideo rechazó su petición. A las 4:11, esa imagen que tienen en pantalla muestra al carro fúnebre frente al Hospital Casimiro Ulloa, donde fue trasladado, después de haberse disparado, el expresidente de los peruanos, Alan García, donde fue intervenido quirúrgicamente y donde lamentablemente perdió la vida. Es la carroza fúnebre allí en la puerta de este hospital
a la espera, por supuesto, del cuerpo del expresidente. Son las imágenes en vivo a esta hora de la tarde. Alan García, el hombre fuerte del partido APRA del Perú, se convirtió en 1985 en el segundo presidente peruano desde el retorno de la democracia y gobernó al país una vez más después del año 2000. Alan García quedó o se vio involucrado en la trama de corrupción que tejió Odebrecht en la región. Veamos este perfil del expresidente. Alan Gabriel García Pérez, expresidente de Perú, abogado, orador y político de ese país. Nació el 23 de mayo de 1949. García fue presidente en 2 mandatos no consecutivos, el primero de 1985 a 1990 y el segundo del 2006 al 2011. Antes de llegar a la presidencia fue diputado y senador. Como miembro del partido aprista, fue instruido por el fundador Víctor Raúl Haya de la Torre, siendo uno de sus pupilos predilectos. Ocupó diversos cargos partidarios, entre ellos el de presidente de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Desde sus comienzos se caracterizó por su oratoria. Marchar por las calles, lavar las banderas y echar a la dictadura para recobrar la libertad. Llegó a la presidencia en las elecciones generales de 1985, en donde ganó en primera vuelta. Esta primera gestión del gobierno se caracterizó por la peor crisis económica en la historia del país, con una insólita hiperinflación, un recrudecimiento de los embates del terrorismo liderado por Sendero Luminoso y por diversos actos de corrupción que repercutió en un gran descontento social. Alan García se postuló nuevamente en el año 2001, sin embargo fue vencido por Alejandro Toledo, durante cuyo gobierno fue el líder de la oposición. Triunfó finalmente en las elecciones del 2006 al derrotar a Ollanta Humala en segunda vuelta. Su segundo gobierno se caracterizó por la continuación de proyectos económicos, la reestructuración de las relaciones diplomáticas, sin embargo también fue acusado de actos de corrupción. Alan García fue esposo de la cordobesa María del Pilar Nores, hija de quien fue gobernador federal de la provincia de Córdoba en Argentina. Alan García, padre de 4 hijos, Josefina García Nores, Gabriela García Nores, Luciana Victoria García Nores y Alan Raúl Simón García Nores. El Poder Judicial ordenó la detención preliminar por 10 días contra el expresidente García, así también contra su exsecretario general de Presidencia, Luis Nava, el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, y sus respectivos hijos. La decisión judicial fue autorizada a pedido del fiscal del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, quien investigaba al exmandatario por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en el marco del caso Odebrecht. Hoy miércoles 17 de abril del 2019, Alan García se disparó en la cabeza cuando los oficiales de policía se preparaban para arrestarlo preliminarmente por asuntos relacionados con el escándalo de Odebrecht. Ha sido el presidente Martín Vizcarra quien confirmó su muerte. Alan García será velado en el aula magna de la Casa del Pueblo. Allegados al exmandatario informaron que el funeral se llevará adelante con ritos apristas en un lugar histórico para el partido al que pertenecía el 2 veces jefe de Estado peruano. Además de partidarios de esa organización política, también participarán algunas autoridades nacionales. Quiero saludar a Emilio García, periodista de nuestra cadena aliada Willax Televisión. Emilio, adelante con la información. Buenas tardes, compañeros de NTN 24 Colombia. Continuamos a la espera de que salga el cuerpo del expresidente Alan García Pérez del hospital Casimiro Ulloa del distrito limeño de Miraflores. Hasta la puerta de este nosocomio ha llegado la carroza fúnebre que lo va a llevar hasta el lugar donde será velado. Ya se sabe que este punto será el local del partido aprista, ubicado en el distrito de Breña. Ahí permanecerá su cuerpo hasta el día viernes, día en el que será enterrado. Ya dirigentes del partido de la Estrella, como se le conoce al partido aprista, han informado que a los velatorios solo podrán ingresar los familiares y militantes de esta agrupación política. Eso sí, han dejado claro que estas exequias se realizarán en el aula magna del local del partido aprista, el lugar donde también fueron velados los restos de Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder fundador de esta agrupación política, y también de
Armando Villanueva del Campo. En el punto podemos ver no solo a la prensa nacional, sino también prensa internacional que está cubriendo esta noticia lamentable para el país peruano. Así como también vemos a un grupo de apristas que se han congregado acá para mostrar su dolor por este repentino suceso que ha dejado la partida del expresidente, dos veces expresidente peruano. Vamos a tratar de conversar con algunas personas que se encuentran en este lugar para que nos den su punto de vista. Buenas tardes, señora. Estamos en vivo para NTN 24 de Colombia. Cuéntenos, ¿qué significó para usted Alan García Pérez? Es un hombre bueno que está con la gente pobre. Yo le cuento, ¿cómo se llama? Cuando fue presidente 2 años, él nos dio trabajo. Yo trabajé en el país, en ese tiempo era más chibola. Nos ha dado trabajo y siempre ha estado con los pobres. Fue un buen presidente, por Claro, un buen presidente. Y lo que me ha sorprendido, antes que he ido al mercado, me enteré ahí, me ha caído como una bomba porque es algo doloroso. Perder a esa persona muy buena. Ok, bueno, este es el pesar de algunos militantes, simpatizantes, apristas, seguidores del 2 veces expresidente de la República. La carroza fúnebre continúa en este punto. Bueno, se sabe que este carro estará partiendo hacia el local del Partido Aprista alrededor de las 4 de la tarde para que inicie el velatorio de Alan García Pérez, quien en esta mañana se suicidó luego de enterarse de la noticia de su detención preliminar por las investigaciones que se le seguían en su contra por el caso El Lavallato. Esta es la información que tenemos hasta el momento en el distrito de Miraflores, Lima, Perú. Continuamos con ustedes, compañeros, en estudios. Adelante. Fue la última entrevista concedida por el expresidente Alan García la noche de ayer. Y a esta hora quiero saludar, nos acompaña desde Lima Jorge Hale, periodista gerente de medios informativos, precisamente del grupo RPP. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Idania, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. No, gracias a ti por estos minutos en la coyuntura en la que sé que estamos los medios informativos. Jorge, ¿esperaba alguien un desenlace trágico como este? Me atrevería a decirte, Idania, que ni en el sueño más loco uno podía imaginar que el expresidente del Perú, Alan García, tomara una drástica decisión. Y quisiera agregarte un dato más. La última entrevista del expresidente Alan García fue concedida a RPP Noticias en el día de ayer a la tarde, 12 horas antes de que nos enteráramos de que había tomado esta decisión. Y habló con uno de nuestros periodistas, nuestro periodista Carlos Villarreal, que fue el responsable de hacerle la entrevista. Sí. Y la verdad que uno no podía concluir al término de esa entrevista que el expresidente estuviera pensando en alguna decisión de estas características. Recién la vimos, ¿ah? Recién la vimos, la pusimos al aire. Es una entrevista que hemos compartido justo antes de ponerte o de saludarte a ti. Y nadie podía pensar, como bien señalas, que algo así podía pasar. Ahora, Jorge, ¿cómo ha impactado esto al Perú? Es decir, si nadie se lo esperaba, ¿hay conmoción dentro de la sociedad peruana? Totalmente, no, el país está, primero está absolutamente conmovido por lo que ocurrió, pero el segundo aspecto, y esto ya va más hacia el mundo cuando miramos un poquito el contexto de lo que la gente dice en las redes sociales, esto dispara aún más esa crispación y esa división que está atravesando el Perú en los últimos años, con visiones ideológicas contrapuestas, con sectores que por un lado cuestionan naturalmente todas las gestiones de los expresidentes, pero bueno, del otro lado también otros sectores que cuestionan que esto en realidad es una caza de brujas, que en realidad la persecución al expresidente García o
debemos decirlo, en este momento está detenido el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y está siendo intervenido quirúrgicamente en un hospital por un cateterismo, un hombre de 81 años que acaban de dictarle que debe quedarse en la prisión. Entonces, hay un contexto muy complicado y en las conversaciones que hemos tenido con algunos analistas, Idania, algunos temen que esta trágica noticia, esta trágica muerte del expresidente pueda llegar a despertar algunos pequeños focos, incluso no solo de agresividad política y verbal, sino que podría llegar a verse algún foco de alguna violencia de enfrentamientos, ¿no? Porque recordemos que el APRA es un partido importante y es un partido que también ha tenido sus divisiones internas. Ahora, Jorge, leía una declaración hace unos minutos del presidente del Congreso peruano, Daniel Salaverry, que decía que todo esto debía llevar a los peruanos a una reflexión. Claro, la pregunta es, ¿a una reflexión en qué sentido? Hay dos posiciones, tú mismo las acabas de mencionar. Una reflexión pudiera ser detener una cacería de brujas, ¿qué nos está pasando? La otra es reflexionar en torno a la justicia y su curso, el cual debería seguir. Es decir, ¿qué hay que reflexionar? ¿O el Perú tiene que reflexionarlo todo? Es bien interesante el comentario que haces, Idania, y lo que dice el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, porque esta crispación que acabo de describir, de esta gran división, tiene totalmente fragmentada a la sociedad y a las fuerzas políticas. O sea, uno tiene por un lado un partido tradicional del que Alan García es su principal baluarte, o era su principal baluarte, como es el APRA. Pero dentro del APRA también hubo fragmentación. Por otro lado, Fuerza Popular, que es el partido que sigue las ideas de Alberto Fujimori, tiene a su lideresa hoy en la cárcel, con prisión preventiva. Su lideresa, que fue candidata presidencial, está en la cárcel. Y luego uno ve que el partido de gobierno, quien está hoy en el poder, tiene al expresidente de la Nación también en la cárcel. Es decir, estamos viendo un contexto de un país que cualquiera diría que, si bien un escritor, digamos, desde un Alejo Carpentier, un Mario Vargas Llosa, o también el gran en su momento Gabriel García Márquez, se puede escribir una auténtica novela de lo que está pasando en el Perú, en una situación que hay que denominarla el huracán Odebrecht, que ha arrasado a toda América Latina, que ha afectado a toda América Latina y que dejó expuestos, muy expuesto, el entramado de corrupción que nos caracteriza como países. Y quiero decir que nos caracteriza porque estoy hablando de Perú, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de la Argentina. El tema Odebrecht definitivamente abrió una gran caja de Pandora que en el caso particular del Perú nos lleva sí también a que la justicia tiene que hacer su trabajo y que esta muerte, aunque Daniel Salaverry convoque a la reflexión que nos tiene que llevar esto es que de todas maneras tiene que continuar investigándose para que el país erradique ya de raíz esas tramas de corrupción que lamentablemente casi todos los funcionarios de gobierno siempre han tenido en algún punto de contacto. Al menos esto es lo que surge de muchas también de las investigaciones, ¿no? Ahora, Jorge, volviendo al expresidente Alan García, mucha gente se está preguntando qué tipo de funeral va a tener el expresidente García, porque es un expresidente. Estaba siendo investigado, mas no procesado, y mucho menos condenado. Exactamente. Bueno, como bien dices, como técnicamente había un pedido de detención, pero no había una comprobación efectiva y una acusación efectiva, no cabe esa condición legal que establece que si un presidente hubiera sido condenado, procesado y en caso de morir no merecería las honras que merece un expresidente. Como el expresidente García no ha llegado a ese punto, le corresponde el funeral de
que le corresponde a un expresidente con la ceremonia, con la bandera a media asta, que ya ha sido comunicado así por Presidencia del Perú. Corresponde el uso de la bandera a media asta por duelo por la muerte de un expresidente. Sí, le corresponde lo que sería para cualquier expresidente. Claro. En relación a lo que está ocurriendo, entiendo también, Jorge, que se abrió una investigación contra los fiscales que estaban realizando el allanamiento en la residencia del expresidente Alan García. Sí, a ver, cuando esta mañana, a las 6:20 de la mañana, más o menos, empezamos a recibir información de lo que estaba ocurriendo y ya empezaba a circular el rumor de lo que había pasado. Lo que pasó fue que el abogado del expresidente Alan García tuvo un intercambio de palabras e hizo, digamos, un reclamo diciendo que el procedimiento no había sido el correcto, ¿no? O sea, la verdad es que la policía llegó, Alan García no estaba enterado, de hecho la entrevista hecha con RPP, se le preguntó específicamente eso y dijo, yo voy a estar en mi casa y estoy dispuesto a responder ante la justicia, etc. Bueno, cuando la policía llega, se produce una serie de intercambios de palabras y es donde el presidente pide subir a su cuarto, ¿sí?, a buscar algo, y ahí es donde él se encierra con llave y cuando se acercan los fiscales y piden que abran la puerta, se escucha el momento evidentemente, se escucha un disparo y ahí se dan cuenta de la decisión que había tomado. Entonces, a raíz de esta denuncia se le inicia una investigación para ver si es que el procedimiento fue el adecuado, porque la discusión, y Dani, esta mañana, era cómo es posible que una persona que va a ser detenida con policías tenga el acceso finalmente a un arma y se dispare. Pero la realidad es que también dicen que técnicamente solo se le estaba comunicando esta decisión, pero todavía no estaba bajo la aprehensión de la policía. O sea, primero los fiscales tienen que informar y luego la policía tiene que actuar. Entonces, como Alan García se negaba a recibir la comunicación formal, técnicamente no estaba siendo todavía detenido. Y eso es lo que ha generado muchas dudas, sobre todo en las primeras horas, pero que luego se resuelve con la idea de esta investigación sobre los fiscales para ver si el procedimiento fue el adecuado. Pues te agradezco muchísimo, Jorge. Gracias por estos minutos con NTN 24, por ayudarnos a actualizar la información. Jorge Haley, gerente de medios informativos del grupo RPP. Buena tarde. Muchas gracias, Idania, y hasta cualquier momento. Seguro que sí. Gracias de nuevo. Reacciones, por supuesto, han sido muchas. Dentro del Perú, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y el ex mandatario Ollanta Humala reaccionaron a esta muerte ocurrida el día de hoy. En la cuenta de Keiko en Twitter se leía un mensaje en su nombre. Con mucha tristeza recibo la noticia de la trágica partida del expresidente Alan García Pérez. Mis más sentidas condolencias a la familia y a los miembros del Partido Aprista Peruano. Elevo mis oraciones por él y sus seres queridos. Por su parte, el expresidente Ollanta Humala escribía: mi familia y yo lamentamos el fallecimiento del expresidente Alan García Pérez. Respetemos el dolor de sus seres queridos. Alan García tenía al menos 3 procesos judiciales que estaban cursando en su contra en relación con el caso Odebrecht. Carlos Figueroa nos recuerda cuáles son esas causas por las que se le investiga. Carlos, buena tarde. Buenas tardes, Idania, a toda la audiencia de la tarde. La primera de ellas, el 31 de marzo del 2017. En ese momento, la Fiscalía abrió una investigación contra Alan García por el supuesto tráfico de influencias por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora para favorecer la adjudicación de 2 tramos del Metro de Lima. La segunda, el 10 de junio del 2018. Allí se abre otro proceso contra el ex jefe de Estado, en esa oportunidad por la supuesta financiación ilegal de Odebrecht a su campaña presidencial, la segunda en el año 2006. Marcelo Odebrecht, el ex CEO de la empresa, afirmó que Alan García recibió en ese momento para esa campaña $200.000. Y la justicia también investigaba el pago de $100.000 a García
por una conferencia en Brasil. La Procuraduría peruana señaló que fue un pago simulado, que nunca hubo tal conferencia y que esos fondos salieron de la llamada Caja 2 de la multinacional carioca. Pero Alan García no era el único expresidente peruano en problemas con la justicia por el escándalo de Odebrecht. Recientemente fue acusado Pedro Pablo Kuczynski, quien está siendo procesado. A PPK, el Poder Público lo investiga por supuestos delitos de corrupción. Los tribunales le adelantan un proceso por lavado de activos, por presuntamente haber favorecido la asignación de una obra vial a Odebrecht cuando él era ministro de Gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Y justamente Toledo también está salpicado en este proceso. Al expresidente, la Fiscalía lo acusa de haber recibido $20 millones para favorecer también la asignación de 2 tramos de otra vía, la interoceánica. Toledo hoy es prófugo de la justicia. Y otro ex jefe de Estado involucrado es Ollanta Humala, él y su esposa Nadine Heredia. Ellos estuvieron en prisión por cerca de 9 meses, ambos acusados de haber recibido financiación de Odebrecht para la campaña presidencial en el año 2011. Humala había recibido $3 millones de la constructora brasileña. Y con un dato me despido, en esa misma campaña electoral, Keiko Fujimori, ex candidata, también está señalada de haber recibido fondos de la constructora brasileña. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias por la síntesis de las causas del expresidente Alan García y, por supuesto, de toda esta trama que se ha tejido en Perú en torno a los expresidentes y a la multinacional Odebrecht. Vamos a hacer una pausa. Hemos querido, por supuesto, dedicar esta primera parte del programa a lo que es noticia de primera página, como es la muerte de Alan García, el suicidio del expresidente de los peruanos. Más adelante, por supuesto, actualizaremos información, estaremos allí en el lugar de la noticia. Gustavo Tarre, embajador designado ante la Organización de Estados Americanos por el gobierno interino de Juan Guaidó, ocupó hoy por primera vez la silla de Venezuela. Lo hizo en una sesión del Consejo Permanente del organismo, en la que participó el presidente del Ecuador, por primera vez, Lenín Moreno. Carolina Valladares tiene el reporte. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se trataba esta de la primera visita del presidente de Ecuador en 17 años a este organismo internacional de la OEA. Su antecesor en el cargo, Rafael Correa, no había acudido durante todo su mandato. En su discurso, el presidente Lenín Moreno centró su discurso, de hecho, en 2 temas principales. Primero, quiso escenificar lo que supone su presencia ante este organismo, que supone un giro hacia el centro de lo que supone su política exterior. Dijo que Ecuador está aquí para el diálogo, para el consenso. Pero no olvidemos también que en su discurso habló Moreno sobre la usurpación de los poderes democráticos que ahora mismo se están dando en este hemisferio occidental. Ello en clara alusión a Cuba, también a Venezuela. Dijo que los golpes de Estado ya no existen en este continente porque los tiranos, los caudillos, como los llamó, llegan al poder a través de elecciones democráticas. Nuestras democracias no terminan de estar bajo amenaza. A diferencia del siglo pasado, cuando la democracia era quebrantada por golpes de Estado militares, hoy se cuartea y tambalea por nuevos estilos de autoritarismo, de tiranías, por gobiernos que, pese a haber sido elegidos en las urnas, abrigan ambiciones desmedidas en la búsqueda de un poder absoluto a perpetuidad. Hasta recurren a la promulgación de constituciones y leyes que les dan la apariencia de regímenes democráticos. El perfil es similar en nuestros países. Desarrollan un ejercicio arbitrario de la autoridad, exigiendo sumisión absoluta de todas las instancias a un personaje central y omnipotente, a un pensamiento único, a un personaje único impuesto. En ese proceso conculcan los derechos y las libertades individuales, socavan la independencia y las funciones del Estado, amordazan cualquier expresión de pensamiento crítico y criminalizan la protesta social. Desde que usted asumió la presidencia del Ecuador, ha tomado una serie de medidas que ratifican su talante de auténtico demócrata en la dimensión hemisférica, ya que la región se ha beneficiado de los aportes que su gobierno ha formulado en materia de política exterior para la defensa de los valores de la democracia y de los derechos humanos en el continente. Ecuador ha acompañado las principales resoluciones que el sistema interamericano ha aprobado en los últimos 2 años.
Su país, señor presidente, ha estado del lado correcto en la política y en la ética, y usted tiene gran parte de esa responsabilidad. El hemisferio afronta importantes retos que debemos tratar con especial responsabilidad. Y atención a este rótulo, porque por primera vez este rótulo presidió la silla donde se sentó el representante permanente de la Asamblea Nacional del gobierno interino de Juan Guaidó en este organismo, en la OEA, porque hasta la pasada semana quien se sentaba en la silla detrás de nosotros, aquí en este Salón de las Américas, era el representante del régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, Tarre se sentará en este organismo, y sí, con una condición: hasta que se convoquen elecciones democráticas y libres en Venezuela. Bueno, realmente el retorno por los cánones normales que debimos haber tenido siempre. Es una organización multilateral, anfitriónica, de la cual no debemos alejarnos jamás. Todo lo contrario, deberíamos aportar permanente nuevos criterios, nuevas ideas y críticas cuando sea necesario. Bueno, esto es el fin de una fase, de un proceso, y el comienzo de otra. Pasamos más o menos casi 2 meses trabajando con los embajadores, conversando, explicando la posición del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional, y bueno, y eso se concretó la semana pasada, y ahora empezamos una etapa nueva, que es representar al gobierno legítimo de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, y empezar además a continuar trabajando. Ya lo veníamos haciendo en la preparación de las elecciones que vienen en Venezuela, en la reinserción en el sistema interamericano de derechos humanos, en la colaboración que la OEA pueda prestar en recuperar activos producto de la corrupción, en reconstruir el sistema de identificación de los venezolanos. Es decir, la tarea por delante es grande. Y mientras tanto ya se inició la cuenta atrás para que el régimen de Maduro abandone este organismo, un proceso que puso en marcha el propio presidente Nicolás Maduro y que se hará efectivo el próximo día 27, es decir, en apenas 11 días. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Por otra parte, Estados Unidos impondrá nuevas restricciones a los viajes de sus ciudadanos a Cuba, impondrá límites a las remesas que reciben los cubanos de sus familias en territorio estadounidense. Así lo anunció esta tarde el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en un discurso en Miami. Ante los medios, Bolton también hizo público que se imponen sanciones al Banco Central de Venezuela. Paola Serna con la información. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, el asesor de Seguridad Nacional John Bolton habló hoy desde el Hotel Billmore aquí en la ciudad de Miami sobre lo que serán las nuevas políticas entre Estados Unidos y Cuba. Una de las noticias más esperadas era la implementación de los capítulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, por medio de la cual aquellas personas a quienes el régimen les haya expropiado sus propiedades y sus bienes en la isla de Cuba, pues tienen la oportunidad de demandar. Pero también la cuarta parte de este capítulo sancionará a aquellas personas o compañías que se hayan beneficiado de estos bienes. También se habló sobre la limitante que habrá a partir de ahora para realizar viajes a Cuba, ya que se permitirá solamente que familiares de cubanos o personas que tengan vínculo familiar puedan viajar a la isla. Esto, pues por supuesto, ha generado una gran preocupación entre las compañías de turismo a la isla de Cuba, ya que según lo que se entendió el día de hoy, pues esto tiende a prohibirse. Y también la limitación para el envío de remesas a Cuba, que comenzará a regir a partir de ahora. A los estadounidenses a los que les han robado su propiedad privada y ganada en Cuba, finalmente se les permitirá demandar. Además, por primera vez en más de 20 años, tomaremos medidas para implementar el título cuarto de Helms-Burton. Cualquier persona que trafica en propiedad robada a los estadounidenses no recibirá una visa para los Estados Unidos. No son bienvenidos aquí. El asesor de Seguridad Nacional también comentó sobre lo que serán las nuevas sanciones en contra del Banco Central de Venezuela y también de Nicaragua, del Banco Bancorp y de Laureano Ortega, quien pudiera ser el sucesor de Daniel Ortega. Esta tarde también me complace anunciar nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir las transacciones de los Estados Unidos con este banco y prohibir su acceso a los dólares de los Estados Unidos. El Banco Central de Venezuela ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluso a través de su control de la transferencia de oro por moneda. Los Estados Unidos utilizarán sus herramientas económicas a la máxima capacidad para restringir a Maduro y garantizar que sus amigos ya no roben lo que legítimamente pertenece al pueblo de Venezuela. Hoy también me complace anunciar que Estados Unidos sancionará a Bancorp, el fondo ilícito de Ortega.
Hoy vamos por los bolsillos de la familia de Ortega, quienes continúan viviendo de la miseria del pueblo nicaragüense. Esta tarde también estamos anunciando sanciones a Laureano Ortega, quien ha sido preparado como un sucesor por el régimen y se ha involucrado en una gran corrupción con el pretexto de liderar la Agencia de Inversiones de Nicaragua. Estos anuncios hacen parte de la lista de sanciones que desde la semana pasada se vienen realizando en contra de embarcaciones que transportaban petróleo venezolano, violando las prohibiciones de Estados Unidos. Bolton también aseguró que el día de ayer, por primera vez, se negó el ingreso de un buque petrolero que contenía petróleo venezolano a territorio estadounidense. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, por la información. La Organización de Naciones Unidas instó a las autoridades de Nicaragua a respetar el derecho a la protesta social, un llamado que llega justo cuando hoy se ha convocado a nuevas protestas contra el régimen de Daniel Ortega. La ONU también ha entregado nuevas cifras sobre el total de personas que han huido de la nación centroamericana por cuenta de la crisis que mañana cumple un año. Alejandro Rincón con la información. Hola, feliz tarde para todos. ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para Asuntos de Refugiados, es quien entrega esta nueva estadística. 62.000 las personas que han huido de Nicaragua por cuenta de la crisis sociopolítica que afecta ahora mismo a la nación centroamericana. Para la tarde de hoy, en Managua, se han convocado nuevas movilizaciones contra el gobierno de Daniel Ortega justo cuando llega el primer aniversario de la crisis en ese país, en reclamo de un cambio democrático y de un proceso político diferente al que se vive actualmente en ese país. Es en este contexto que llegan estas nuevas declaraciones de parte de la Secretaría General de la ONU pidiendo respeto para los movimientos de oposición. Es importante, muy importante, como un asunto de principios, que las personas puedan ejercer sus derechos de protestar pacíficamente y libremente. El secretario general lo ha dicho en el pasado y continuamos diciéndolo, que nos mantenemos listos para apoyar a Nicaragua en sus esfuerzos para un proceso libre y de paz. Naciones Unidas es actualmente el principal organismo internacional que apoya a los nicaragüenses que se han visto forzados a salir de su país por cuenta de la crisis social y política. Estima el organismo internacional que por lo menos 55.000 personas han tomado refugio en Costa Rica y allí es donde se le prestan la mayoría de los servicios. Los encargados de este proceso hicieron la siguiente evaluación sobre la condición actual de los refugiados nicaragüenses. Entre estas personas que llegaron solicitando asilo, llegaron estudiantes, oficiales públicos, doctores, periodistas, defensores de los derechos humanos y granjeros. Un número significativo llegó en necesidad de apoyo psicológico, refugio y comida. En el transcurso de hoy también ha entregado declaraciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reacción al primer aniversario de la crisis sociopolítica en Nicaragua. En concepto de esta entidad adscrita a la OEA, allí en la nación centroamericana permanece un estado policial que reprime permanentemente a las voces de oposición y consecuentemente esta entidad, la CIDH, hace un llamado a Daniel Ortega para que permita y no reprima más los movimientos de oposición. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. La fe continúa siendo uno de los principales motores de los venezolanos ante esta grave crisis que enfrenta el país. Este miércoles se celebra la tradicional procesión del Nazareno de San Pablo y los ciudadanos acuden a venerar su imagen con una petición: tener un mejor país. Aseguran que confían en que pueda haber una mejor situación en Venezuela y esta quizás ha comenzado a dibujarse con la entrada de la ayuda humanitaria que ha dado esperanza a millones de enfermos. Luis Alejandro Laya tiene el reporte en Caracas. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Este miércoles santo se celebra en Venezuela el Día del Nazareno de San Pablo. Los feligreses han concurrido a la Basílica de Santa Teresa en el centro de la ciudad de Caracas para rendir honor y homenaje a este santo. Muchos a pagar penitencia y otros a pedir, principalmente por el país, que haya paz, que haya salud para los ciudadanos y sobre todo que haya cambios, que los hagan vivir una mejor vida. Ahorita por el país, señor, para que haya paz para todos, progreso, que el gobierno actualmente
busque maneras de rectificar todos sus errores para que todos tengamos paz, trabajo, disciplina, buena moral, harto moral. Estos son los deseos y las peticiones de quienes visitan al Nazareno, un mejor país, que haya paz y salud. Le pido mucha organización para que salga toda esta situación que estamos pasando. Yo le vengo a pedir por la paz de Venezuela, por mi familia, por el prójimo y para yo conseguir un buen empleo, porque estoy desempleada. La señora María de Lourdes tiene casi 60 años siendo fiel al Nazareno y asegura que mantiene su fe en que puede solucionar la situación del país. Mi abuelita me trajo una promesa y después seguí viniendo. Y desde entonces, después yo le pedí al Nazareno 2 cosas más y me las cumplió. Por su parte, el mensaje del cardenal Baltasar Porras llamó a los feligreses a ser más amigos, a ayudar al prójimo, que hoy en el país pasa grandes dificultades. Tengamos pasión por el mal que vemos cuando observamos a tanta gente hurgando en un basurero en búsqueda del bocado que mitigue su hambre. Tengamos pasión por las personas que vemos bañándose en el Guaire porque no tienen agua limpia para sus necesidades. Celebró el ingreso de la ayuda humanitaria de la Cruz Roja y pidió que se permita también el ingreso de la que ha sido donada a la iglesia, pues denunció irregularidades en las aduanas. Porque nos ha pasado pues ya con algunos en que se nos quiere decomisar y que se quiere cobrar pues en dólares o en pesos pues alguna comisión para dejarlo entrar. Todo ello es para servir y para ayudar al que lo necesita y no es para el propio lucro. Cardenal pidió que esta ayuda humanitaria que ingresó al país favorezca a los más desposeídos. Precisamente este miércoles la Cruz Roja entregó a uno de sus hospitales una parte de los insumos que arribaron a Venezuela este martes. Indicaron que es material para atender emergencias y cirugías menores y que estiman pueda durar 1 mes y medio de atención. Nosotros estamos trabajando con necesidades. En este momento estamos evaluando las necesidades reales. Lo que recibimos ayer son material que se distribuye normalmente en situaciones de emergencia. Y nos vamos a enfocar en las necesidades reales, la que sea. En cada centro asistencial serán conformadas comisiones de vecinos, médicos, sociedades de medicina y Federación Farmacéutica para que haga seguimiento a esta ayuda y se garantice su correcto uso. Porque queremos que esa misma comisión de Contraloría sea local y pueda hacer el seguimiento adecuado para que esta ayuda llegue a quien tiene que llegar. Además, el presidente de la Cruz Roja venezolana aseguró que politizar esta acción solo empaña y entorpece los esfuerzos, por lo que pidió a las partes que eviten abrogarse este logro. Cada vez que de alguna manera se trata de politizar esta ayuda, más bien se perjudica el trabajo que estamos haciendo. También piden que esta ayuda humanitaria pueda llegar a todos los ciudadanos, sin distingo político y sin politización. Han exigido que no solamente sea repartida de forma equitativa, sino que también se tome en cuenta a quienes son los más vulnerables hoy en día. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro, gracias por su resumen de lo que es este día y evento particular para los venezolanos. Pero ya que hablamos de la ayuda humanitaria en esta parte del programa, quiero saludar a Feliciano Reina, fundador de la organización Acción Solidaria, quien durante muchísimo tiempo ha trabajado alertando sobre la crisis humanitaria que atraviesa el país, sobre la necesidad de traer esta ayuda al país para paliar de alguna manera el sufrimiento de muchos venezolanos. Feliciano, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas tardes, Lidania. Feliciano, finalmente se ha dado entrada a una parte, en eso creo que hay que hacer hincapié. Ha llegado una primera parte de la ayuda humanitaria y yo comenzaría preguntándote, ¿es suficiente? Y Dania, yo creo que es importante señalar que ayuda humanitaria ha estado ingresando al país sin poder llamarla de esa forma, desafortunadamente. Es decir, desde el año 2016, organizaciones de sociedad civil, escuchaba ahora hablar a Monseñor Porras en esta parte al principio de tu programa, y él hablaba de las dificultades, pero bueno, eso es parte de lo que hemos venido haciendo varias organizaciones, incluyendo, por ejemplo, Cáritas, nosotros desde Acción Solidaria, de nuevo desde el año 2016. Tiempo después, 2018, fines de 2017, la Organización Panamericana de la Salud,
la UNICEF también han estado trayendo ayuda al país en la forma de medicinas, de insumos médicos, de fórmulas, digamos, de tipo nutricional para niños que necesitan porque tienen estados graves, avanzados de desnutrición. Lo que sí tiene de particular este ingreso por parte de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Venezolana es que finalmente se le llama humanitaria. Es decir, tiene ya el adjetivo por el cual hemos estado, digamos, abogando por mucho tiempo, porque ya considerarla ayuda humanitaria, ya considerar que el país está en un contexto de emergencia humanitaria compleja, así veníamos llamándolo desde el año 2016 de nuevo, esto abre puertas entonces a que se implementen mecanismos para responder a una situación de naturaleza humanitaria. Hasta ahora, quienes están en el poder en Venezuela se habían negado a reconocer la naturaleza humanitaria del daño tan grave que estaba sufriendo la población, además por efectos de sus propias políticas, también por efectos de la gravísima corrupción, y esto no permitía entonces que se movilizaran las ayudas en la dimensión que necesitan y respondiendo a la severidad del daño causado. De manera que esto sí tiene digamos, como aspecto muy significativo que ya haya un reconocimiento a la situación humanitaria del país y que entre al espacio humanitario un actor como la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Venezolana. Claro, y ellos han hecho hincapié, Feliciano, en que no se politice la entrega de esta ayuda. Creo que es la solicitud que de alguna manera hacen todos los venezolanos. Claro, uno no entiende muy bien cómo se hace esa solicitud a la par de que el ministro de Salud está también recibiendo todo este material y ojalá la distribución se haga de la mejor manera. Sí, esto, la verdad, Idania, es que uno esperaría que baje, digamos, ya el ruido alrededor de esta entrada. De nuevo, que se entienda que ya ha venido entrando ayuda a Venezuela de distintas formas, por medio de distintas organizaciones y de nuevo, con contenidos, pero por supuesto de manera insuficiente. Tú lo decías al principio también, esta de la Cruz Roja Venezolana es todavía muy distante de la necesidad enorme que hay en el país. Es todavía una brecha que digamos, para poder cumplir con los objetivos de la ayuda humanitaria, que es salvar vidas, que es aliviar sufrimiento, que es recuperar la dignidad de la vida, hay de nuevo una enorme brecha. Sin embargo, bueno, es importante, como digo, que entrara y ojalá que de nuevo baje el ruido de estos primeros días y ya todo lo que tiene que ver con la situación tan grave de naturaleza ya política del país y que requiere también de cambios y los requiere de manera igualmente urgente, pero que pueda llevar su propio cauce, mientras que las necesidades de la población desde el punto de vista humanitario puedan tener su propia respuesta. Yo esperaría, te digo, que baje de nuevo este ruido y allí sí va a ser importante incluso para el manejo de expectativas de la población y para que pueda haber este control, digamos, esta observación de lo que está entrando, que, por ejemplo, la Cruz Roja, como antes lo ha hecho la Organización Panamericana de la Salud, diga, bueno, lo que hemos traído es esto en tanta cantidad, para tales lugares específicos. Ya de hecho han estado haciendo algo dando algo de esta información y esto va a alcanzar para este tiempo, de manera que sea posible de nuevo manejar las expectativas en medio de una situación de enorme carencia y sufrimiento, y entonces además poder ir viendo en la medida que pasa el tiempo cuánto más va a ir entrando. Ahora que dices eso, Feliciano, ¿se tiene claro qué llegó? Es decir, ¿qué traen esos contenedores que vemos bajar del avión? ¿Hay información precisa a dónde se va a enviar? Entendemos que hoy ya se comenzó a entregar algún tipo de esta ayuda.
Sí, yo creo allí, Idania, que más allá de la información que ya se ha dado en términos de que vienen, por ejemplo, estos generadores eléctricos, plantas eléctricas, que vienen garrafones y pastillas para purificar el agua, y también insumos médicos, como decían, de manera muy general, ¿no?, para intervenciones quirúrgicas de emergencia, sí creo que tiene sentido dar un detalle mayor. De nuevo, no se trata de una ayuda que está movilizando algún ente que, digamos, que tiene una capacidad mucho menor, como es el caso de nosotros mismos, que sin embargo estamos haciendo con regularidad informes para decir por lo menos qué hemos entregado. Yo creo que es importante que aquí la Cruz Roja, inclusive eso, para el manejo de expectativas, pueda decir qué trae, cuánto trae, para dónde va, cuánto tiempo va a alcanzar. Pensemos, Idania, que cuando están hablando de llegar a los 8 hospitales de la Cruz Roja, 12 de salud pública, cuando tú sumas esto, si es que son distintos, a lo mejor más bien se complementan, con unos 28 a los que va a estar llegando la Organización Panamericana de la Salud de este año, bueno, hay todavía una brecha enorme, como decía, en atención, porque necesitarías por lo menos 80 hospitales del país dotados, no solo de algunos insumos para alguna atención particular, sino también, de nuevo, plantas eléctricas, que funcione el agua, que haya reactivos, que los equipos estén también funcionando adecuadamente, las cocinas, la nutrición. Es decir, hay toda una etapa también que debería, ojalá lo más pronto posible, comenzar de rehabilitación, que es igualmente necesaria. Pero te decía esto porque da la dimensión todavía de la necesidad y cuántos más actores humanitarios y cuánto más debe ampliarse la respuesta de los que ya están en el país es necesario, ¿no?, para de nuevo salvar vidas y aliviar sufrimiento. Evidentemente que es así. Feliciano, te agradezco estos minutos con nosotros, gracias por acompañarnos. Lo que todos esperamos es que la ayuda pueda seguir entrando para beneficio de los venezolanos que lo necesitan. Gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Idania. Buena tarde para ti. Son las 5:18 minutos, hora costa este de los Estados Unidos, 6:18 minutos, hora Venezuela. Sin trabajar. No, lo pusieron en el medio porque no pasaron. Y pasamos por el tela y lo pusieron para acá. Miguel, no estamos cansados de este maltrato y de un mal prieto. Estamos cansados. Teníamos paisanos presos por culpa de un mal prieto. Y solo ante el ciudadano nos arrodillamos, pero no ante ningún corrupto, no ante ningún dictador, solamente ante Dios. Y hoy les digo por los errores que sí hemos cometido, pero hoy les digo por eso,
que este ejercicio no va a ser en vano, que vamos a sacar este país adelante, que vamos a tener libertad, seguridad, comida, que vamos a lograr el objetivo. ¡Se lo juro! Este video que recién acabamos de ver es un video realizado por el equipo de comunicaciones del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y resume de alguna manera los obstáculos y las complicaciones que se presentaron en su reciente gira al estado Zulia y al estado Falcón. Lo que tuvieron que hacer, lo que tuvieron que inventar para evitar encontrarse con estos trancones que hacían los colectivos afectos al régimen de Nicolás Maduro. Teníamos para conversar, estaba pautado, de hecho, estaba con nosotros hace unos minutos el diputado Juan Pablo Guanipa, quien acompañó al presidente interino. ¿Lo tenemos? Ok, por lo menos lo tengo en sonido telefónico y quiero conversar con él. Habíamos perdido la comunicación. Diputado Guanipa, buena tarde, bienvenido. ¿Cómo están las cosas en internet? No, lamentablemente no. Escasamente puedo escuchar para que veas cómo están las cosas. Se ha caído el internet, no tenemos una buena comunicación. Juan Pablo Guanipa acompañó al presidente Guaidó en toda esta gira y quería conversar con él porque fue testigo de las agresiones, de las trancas que se colocaron en el camino. Juan Pablo, ¿me escuchas? Te escucho, Daniel. Entonces aprovechemos este minuto que parece que tenemos una buena comunicación. Fue una gira complicada, fue una gira llena de trabas, sin embargo lograron llegar a los sitios que estaban pautados. Y Daniel, desde que comenzó la gira en el estado Zulia hasta que terminó en el estado Falcón, todas las actividades intentaron ser saboteadas. Comenzaron por colocar un grupo de indígenas yupas en la vía hacia la Villa del Rosario, tuvimos que irnos por trochas. Después intentamos y colocaron de la fuerza militar y la gente de la comunidad lo quitó. Después llegando a Machique, grupos armados intentaban que no llegáramos, nosotros mismos nos bajamos de los carros, ellos salieron corriendo y logramos llegar a Machiques. De regreso a Maracaibo pasó lo mismo, después hacia Ciudad Ojeda al otro día y Cabimas igual, y después al otro día cuando acompañamos a Guaidó para el estado Falcón, grupos armados también arremetieron en contra de nosotros e intentaban que no pasáramos. Allí la peor parte la llevábamos nosotros porque Guaidó no había llegado a esa parte de la gira, él estaba detrás de nosotros y cuando íbamos llegando ya a Coro nos encontramos con grupos armados, incluyendo la presidenta del Consejo Municipal de Coro, encapuchada, decían espacio a nosotros, nos retuvieron y al final logramos salir y poder llegar a Punto Fijo. Llegamos con casi 4 horas de retraso a Punto Fijo, la gente nos estaba esperando pacientemente, con mucha dignidad, con mucha alegría, porque yo estoy convencido de que todo esto va a ser un factor fundamental para lograr salir de Maduro. Como te digo, todas las actividades intentaron ser recortadas, todas las actividades se realizaron exitosamente. Juan Pablo, te agradezco estos minutos. No te estoy escuchando bien, lamentablemente. Buena parte de tu narración sí, de lo que fue esta gira y los tropiezos que evidentemente fueron planificados cuando autoridades de consejos municipales, como bien señalas, participaron en las mismas. Intentaré la comunicación en otro minuto, pero eso es lo que nos está pasando con frecuencia en las llamadas o contactos que tenemos planificados con Venezuela. El internet se cae, se suspende, no hay. Así es la cotidianidad de los venezolanos. Era Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano. Cuando son las 6:25,
Hora Costa Este y Venezuela. Anteriormente les di una hora diferente, ambos tienen en este momento la misma hora. Quiero cerrar esta parte del programa con dos noticias relativas al presidente interino. La primera de ellas, Juan Guaidó fue elegido como una de las personas más influyentes del 2019. El presidente interino fue definido por la revista Time como un joven decidido que logró unir a la oposición y darle esperanza al país en medio de la crisis política y social. La publicación lo presenta como un líder único y con coraje. Entre otras personalidades influyentes nombradas por esta revista se destacan el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, la actriz mexicana Yalitza Aparicio, que participó en la película Roma, y el Papa Francisco. Y ya por último, antes de irnos al corte, Juan Guaidó participó en una de las procesiones al Nazareno de San Pablo que se realizan en varios estados de Venezuela. Lo hizo en su natal estado Vargas, donde nació y creció. En estas imágenes que nos acaban de llegar se puede ver al mandatario encargado cargando la imagen religiosa que hoy veneran y conmemoran los venezolanos. Vamos con el... Luis, avanza, Luis. Vamos para el centro. Para el centro de la fuerza. Retomamos lo que ha sido la noticia de este día, la triste noticia de este día, el suicidio del expresidente del Perú, Alan García, en horas de la mañana de hoy, luego de dispararse en la cabeza dentro de una habitación de su residencia. A esta hora, como decía hace unos minutos, se espera el traslado del féretro con los restos mortales del expresidente desde el hospital Casimiro Ulloa hasta el aula magna de la Casa del Pueblo, donde va a ser velado. El féretro fue ingresado y solo se está esperando su salida. Esta es la imagen en vivo que se transmite a esta hora. Evidentemente hay reacciones internacionales por este suceso. La noticia ha hecho pronunciar a varios mandatarios y a varias personalidades de la región, tanto en redes sociales como a través de declaraciones en distintos medios. Lamentablemente la trágica muerte del expresidente de Perú, Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no solo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma, mis pensamientos y oraciones están con su familia. Con tristeza elevamos oraciones por la familia del expresidente del Perú, Alan García, en estos momentos de dolor por su trágica partida. Gran amigo de Colombia y promotor de la Alianza del Pacífico. Condolencias a sus seres queridos y al pueblo peruano. Descanse en paz. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también reaccionó a la muerte del expresidente. Dijo que lamenta su trágico fallecimiento. El fallecimiento de Alan García, definitivamente un referente en la política del continente durante tantos años. Era, creo, el último exponente, digamos, con una vigencia política muy particular, junto con el presidente Sanguinetti, de esa generación de transición post-dictadura. Así que mi dolor y mi expresión de condolencia. Además de Alan García, otro expresidente peruano con problemas de la justicia es noticia por su estado de salud. Pedro Pablo Kuczynski fue internado la noche de ayer en una clínica de Lima tras sufrir una descompensación vinculada con las dolencias cardíacas que padece, y a esta hora se encontraría en la unidad de cuidados intensivos después de haber sido sometido a un cateterismo. Así nos decía nuestro colega Jorge
Haley en la primera parte del programa. Según sus allegados, el expresidente Kuczynski sufrió el impacto de la decisión judicial de ratificar la detención preliminar de 10 días que se dictó en su contra el pasado miércoles en una investigación por presunta corrupción vinculada también al caso Odebrecht. Quiero saludar en esta parte del programa a Luis Giacomo, analista político peruano, amigo de este programa con quien muchas veces hemos conversado. Señor Giacomo, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Ciudadanía. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Le hacía yo una pregunta a un colega en la primera parte del programa y le decía, ¿alguien se imaginó este trágico final? Y yo quisiera comenzar repitiéndole la misma pregunta. ¿Alguien se imaginó este trágico final cuando lamentablemente hemos visto el suicidio de Alan García y cuando además tenemos al expresidente Kuczynski también en terapia intensiva? Eso sucede cuando se confunde lucha política con lucha judicial. Cuando se mezclan ambos conceptos, es decir, si tú eres mi adversario político, tengo que empapelarte para meterte a la cárcel, suceden estas cosas. Como lo decía en otra entrevista precedente, este lamentable caso de Alan García y de PPK y también de Keiko Fujimori merece una revisión del papel del Ministerio Público. No puedes meter a la cárcel porque alguien dijo que tú eras culpable. Solamente como ejemplo, la Corte Suprema Brasilera ha sentenciado que los fondos de la Caja 2 de Odebrecht eran dinero lícito. Esto favorece a Keiko y a PPK y siguen en la cárcel. Es decir, tenemos un sistema judicial apabullante, por qué no decirlo, prepotente y además incumplidor de Convención de Derechos Humanos, porque no se respeta un debido proceso. No puede ser investigado. Alan García fue investigado 20 años y el gobierno de Ollanta 5 años por una comisión del Congreso. Eso no es debido proceso en ninguna parte del mundo. Quisiera hacer una digresión, por favor, si me lo permites, al nivel, desgraciadamente, penoso de odio que ha llegado a la sociedad peruana. Hay sectores políticos que festejan el suicidio de Alan García, sectores de izquierda, y eso no puede ser. Eso es romper normas de convivencia y romper normas de convivencia social establecidas supuestamente en una sociedad civilizada. Eso para empezar. Ahora, ¿tengo al señor Giacomo? Sí, estoy acá. Ok, quería referirme a algo de lo que usted señala, porque la situación como usted la plantea es una situación que puede derivar en algo que no podemos predecir. Es decir, cuando se rompen las normas de convivencia social, ¿a qué estamos empujando a la sociedad peruana? A una especie de barbarie dentro de un país supuestamente democrático, a la debilidad de instituciones democráticas, a la intromisión política en asuntos del Ministerio Público. Hoy día, por ejemplo, se estaba especulando que el presidente Vizcarra iba a ir al sepelio de García y la familia le ha insinuado que no vaya, porque hay una relación directa en estos momentos entre el Ministerio Público y el gobierno de Vizcarra. Igualmente, y esto yo lo dije en una entrevista contigo hace unos meses, la ONGización de la justicia. Una ONG-IDL manda del Ministerio Público. Y eso es romper no solo normas de convivencia democrática, sino romper la ley. Y eso es gravísimo en una sociedad. Si hay algún antecedente, en la época de Velasco, de dictador Velasco, de dictador militar, se rompieron esas normas de convivencia democrática que costó mucho recuperar, ¿no? Y en este caso concreto, es lamentable el suicidio de un político y de cualquier persona por un tema de persecución judicial, implacable, prepotente. Lo mismo a PPK y lo mismo a Keiko. ¿Coincidencias? No lo creo. Correlación sí.
Ahora, eventos como estos que estamos viviendo el día de hoy, señor Giacomo, polarizan aún más la ya polarizada sociedad peruana. Totalmente cierto. Que esto debe parar ya. El cardenal Cipriani ha emitido un comunicado pidiendo que ya cese el odio, porque la justicia se está usando como instrumento político. Y eso, y lo reitero, eso es barbarie y eso es dictadura. Es decir, tenemos una democracia de nombre, escenográfica, de utilería. Uno ve atrás y ve dictadura y barbarie. Desgraciadamente, ojalá no sigamos en ese camino y de una vez la sociedad peruana diga, queremos democracia, en todo sentido del término. Y no solamente por Alan García o por TPK o por Keiko, por los miles de personas, los docenas de miles, que no están sentenciados y están en la cárcel. El 80% de los presos en el país no están sentenciados y están en la cárcel. ¿Merecemos llamarnos sociedad democrática? ¿Aló? Es la pregunta, señor Giacomo, que muchos se hacen, si merecen llamarse sociedad democrática. Ahora, usted insiste en señalar que la justicia está siendo usada como herramienta política, mientras otros ponen de ejemplo la justicia peruana. Bueno, mire, voy a ser muy concreto en esto. Soy abogado y tengo un caso en el Ministerio Público. Y es un caso muy sencillo. Le llega una notificación a mi cliente diciéndole que él estuvo en tal lugar, tal fecha. Y mi cliente estuvo en el extranjero. Demostramos eso y el proceso continúa sin cambio alguno. Aquí hay una debilidad de las instituciones y una intromisión, y reitero esto, de la política y de una ONG, el Instituto de Defensa Legal, en todo lo que es el Ministerio Público. Y este es el desenlace. Llevar a una persona a un estado de angustia tal que se suicida, y en el caso de PPK, llevarlo a una persona de 80 años que está en cuidados intensivos. Y en el caso de Alberto Fujimori, anular un indulto. Ahora, reitero eso. Esos son tres casos paradigmáticos de persecución estrictamente judicial. Ahora, explíquenos, señor Giacomo, ya que usted es abogado, la figura de la prisión preventiva y esa otra figura, además, de prisión por 36 meses. En el caso del expresidente PPK, lo decía su defensa en algún momento y otros analistas coincidían en que no había mostrado intención en ningún momento de salir del país. Has puesto una pica en Flandes. El caso de PPK y de Keiko y de García son paradigmáticos, en el caso también de Alberto Fujimori. No son personas con trabajo aquí, con familia aquí, con bienes aquí, y se le pone prisión preventiva en base a dichos, en base a testimonios, pero no en base a pruebas plenas. Y es que es justamente esta figura de la prisión preventiva ha empezado una espiral de abuso constante. Creo que ya es tiempo que el Ministerio Público, y en especial esos fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela y todo el equipo, ya paren esta desnaturalización de la prisión preventiva de 36, 9 meses o 12 meses. Tenemos el caso en España, por ejemplo. En España hay un juicio contra los independentistas catalanes. Muchos de ellos, algunos están en prisión, pero muchos de ellos están en libertad, porque la justicia asume que ellos también tienen derechos y demuestran que no van a huir. Desgraciadamente, reitero, hay aquí una intromisión de intereses políticos en la justicia vía la ONG Instituto de Defensa Legal. Desgraciadamente hay que decirlo. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Una muerte. Un PPK en cuidados intensivos. Alberto Fujimori en la cárcel teniendo más de 80 años. ¿Eso es justicia o es venganza? ¿Cree usted que la investigación que se ha aperturado contra los dos fiscales que estaban en el allanamiento y que usted ha mencionado ahora pueda servir para algo?
para algo de lo que usted está señalando? Lo dudo mucho, porque es una investigación administrativa, no penal. Están viendo si el procedimiento fue adecuado o no. Cuando a todas luces salta que no fue adecuado. Cuenta un guardaespaldas de Alan García, un policía que cuidaba a Alan García, que el fiscal fue sin el distintivo fiscal y que le informó a García que la diligencia era por allanamiento, pero no por detención. En fin, han sucedido una serie de cosas que debilitan aún más la estructura judicial peruana. Y lo digo con pesar porque soy abogado y partícipe de ello. Se está llegando al abuso. Y eso, reitero, es venganza, no justicia. Quiero agradecer a Luis Giacomo, analista político, abogado. Gracias, señor Giacomo, por acompañarnos estos minutos. Gracias a usted, Idaña. Muchísimas gracias. Buena tarde. Cerrar no cesa el esfuerzo para la restauración de la Catedral de Notre Dame en París. Ayer el presidente francés Emmanuel Macron fijó un plazo de 5 años para la reconstrucción. La tragedia que ha conmovido al mundo ha sacado a flote la solidaridad de un sinnúmero de personas. En NTN 24, en el lugar de la noticia, con Diana Jayón. Diana. Y Dania, un cordial saludo desde París para ti y obviamente para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora en la tarde de NTN 24. Nosotros continuamos acá en el corazón de la capital francesa, en la Ile de la Cité, en un nuevo día. Bueno, ya se acaba también y ha sido un día igualmente triste como los dos anteriores, porque continúa esa imagen de Notre Dame tan maltratada por las llamas. Sin embargo, hoy ha sido un día que ha generado muchísima noticia y tiene que ver con el presidente Emmanuel Macron. Hoy llevó a cabo un consejo de ministros donde el único punto en la agenda fue la situación de Notre Dame y sobre todo ese objetivo que se ha fijado el presidente Macron de reconstruirla, además poniéndose un límite de tiempo, una meta de 5 años. Obviamente las voces a esta propuesta no se han hecho esperar, han asegurado que el presidente no puede tomar tan a la ligera una reconstrucción que puede llevar incluso más de una década, así que no solamente los expertos, también los ciudadanos consideran que es un plazo muy corto y que el presidente se ha propuesto una meta muy difícil que cumplir. También, Idania, te quiero contar que desde el Vaticano el Papa Francisco también envió un mensaje y sobre todo dijo que la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame tiene que ser una reconstrucción y un trabajo coral. Así lo ha determinado y lo ha calificado el Papa, quien también ha aprovechado para enviar un mensaje a los bomberos de París, a quien ha calificado de héroes. Yo te quiero mostrar a ti y a los televidentes esta imagen que en este momento pueden tener ustedes en sus pantallas y es Notre Dame totalmente apagada, sin la iluminación que normalmente está no solamente en sus laterales y en su fachada, sino justamente acá en su parte trasera, que para muchos además es el lugar más bello del exterior de la catedral. Su parte de atrás ya no está esa torre metálica, esa flecha que se erguía y que en su punta tenía un elemento muy importante, un gallo. Ese gallo, y Dani, afortunadamente el día de hoy ha sido encontrado entre los escombros y es importante porque fue la última pieza que se colocó al construirse la catedral hace ya 857 años. Después de 153 años de ardua construcción, finalmente culminó cuando pusieron la imagen de este animal, de un gallo en la punta de esta torre de metal. Por otra parte, también te quiero contar que el día de mañana va a haber un homenaje por parte de la ciudad de París a los bomberos de la capital. Hombres, más de 400, que expusieron su vida y dieron todo de sí, toda su fuerza, no solamente para apagar las llamas, sino para poner a salvo todos los tesoros históricos y tesoros de la fe católica que se encontraban al interior de Notre Dame. Así que, bueno, no todas las noticias son malas, poco a poco se empieza a saber que se ha recuperado, se empiezan a encontrar partes como la importante estatua de este gallo metálico y también, Idania, importante recordar que los franceses siguen totalmente en pie de lucha para reconstruir su catedral. Por eso siguen llegando noticias de donaciones, pero no solamente de Francia en el sector público y privado y del Estado, sino también de diferentes
partes del mundo. Asociaciones, personas particulares, empresas se han querido unir para la reconstrucción cuanto antes de Notre Dame. La catedral más visitada del mundo, 13 millones de personas que pasan por ella cada año y que esperan también que próximamente vuelva a brillar como lo había hecho durante sus 857 años. La información, Idania, que registramos a esta hora desde la isla de la Cité en París, y te deseo una muy feliz tarde a ti y a todos los televidentes. Una buena noche para ti, Diana. Gracias por la información, gracias por la cobertura, gracias por estar aquí. Con esto llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, pero también en Instagram, otra plataforma para encontrarnos. Allí tienen la dirección. Gracias por estar siempre con nosotros en la tarde. Después de la tarde sigue la noche. Jefferson Beltrán ampliará información en la tarde de hoy en relación a lo ocurrido en Perú, al aquí y a la hora de lo que se está viviendo en ese país. Feliz Semana Santa para todos. NTN 24 horas de información. Para estar informado, quédese con nosotros. Buena tarde.